justamente eso es lo que quiero ir introduciendo en esta noche con respecto a este sacrificio tan sublime, tan perfecto de nuestro Señor, ¿verdad? En aquel altar que el Padre eligió para llevar al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, aquella cruz, aquel lugar de reconciliación, aquel lugar que el Padre eligió para salvar al hombre. Hemos estado hablando 3 reuniones anteriores con respecto a la ira de Dios, aquella ira justa, aquella ira santa de Dios. Tuvimos 2 reuniones con respecto a ese tema, que obviamente no es un tema que está cerrado para nada, no existen temas cerrados, siempre están abiertos, pero no para que se cambien, sino que para seguir profundizando ya lo que el Señor nos ha revelado. Estos temas fundamentales del Evangelio para poder entender de qué forma Dios nos amó, cuál fue el plan de redención, cómo el Señor se levantó desde su trono de gracia y de misericordia para salvar al hombre, aquel hombre que ni siquiera todavía ya lo había hecho con sus propias manos. Ya el Señor estaba listo para ser sacrificado antes de que crease al hombre. Entonces podemos ver un plan de redención potente, un plan de redención extraordinario, un plan de redención perfecto. Entonces, como ya hemos estado compartiendo desde ya algunas reuniones atrás con respecto a la ira de Dios, esa ira santa, esa ira justa, sería bueno que para lo que hablamos el día anteriores, con respecto a la propiciación, sería bueno que los que no han escuchado el tema de la ira de Dios lo pueden escuchar cuando ya estén listos para poder subir. No sé si lo habrán subido ese audio. Sería bueno que lo analizaran, que lo estudiaran de una forma particular, leyeran los textos a la luz del Evangelio, para poder comprender un poco más la propiciación, porque dijimos anteriormente que al existir la propiciación, obviamente existe la ira de Dios, porque tiene que ser aplacada aquella ira. Y lo que hablamos días anteriores de la propiciación, no, en este día vamos a empezar a introducirnos, retomando, ¿cierto?, la propiciación, pero vamos a introducirnos en el tema de la expiación, que seguramente, y así va a ser, vamos a citar varios textos, y algunos de ellos van a ser repetitivos, pero son necesarios para seguir dándole el contexto y el peso necesario a este tema, para no confundirnos y no desviarnos. Dicho eso, abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 11 en adelante. Este es un texto que ya lo leímos la vez pasada, pero lo voy a volver a leer para retomar el tema. Hebreos capítulo 9, verso 11 en adelante. Dice, pero estando ya presente Cristo, o sea, mira qué interesante, pero estando ya presente, o sea, de todo lo que se vino hablando, todo lo que se vino haciendo desde siglo tras siglo, a través, ¿cierto?, de un antiguo pacto, a través de los ritos, a través del tabernáculo, a través de los sacrificios, todo lo que se venía haciendo. Ahora dice el autor de Hebreos, pero estando ya presente Cristo, o sea, ahí hace un frena, dice, pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos,
es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino que por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No una redención a medias, sino que una eterna redención. Perdón. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más, dice el autor, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Si quiere ahí lo puede remarcar en la escritura. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces el Señor se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Y cuál es el fruto de ese sacrificio? Para quitar de en medio el pecado. Tengamos una vez más en cuenta esto. Vamos a Colosenses en el capítulo 2, verso 11 en adelante. Perdón. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo. Él nos hizo santos para él, libres del pecado. Mira qué interesante. Esto está confirmando que la naturaleza pecaminosa del hombre es removida cuando se está en Cristo. No es a media, no es que el hombre quedó con una necesidad más de lo que sucedió en la cruz. Lo que pasó en la cruz es suficiente, lo que pasó en la cruz es total, es pleno, es eterno, es completo. Sigue el verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Mira qué interesante los términos, quitándola de en medio. Por eso hay un solo mediador entre Dios, un Dios santo, un Dios justo, un Dios airado, y entre un hombre pecador, muerto, esclavo, apartado de Dios, bajo la condenación de Dios, bajo la ira de Dios. Hay un mediador entre Dios, ese Dios santo y justo, y un hombre muerto y pecador. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y no tan solo la quitó de en medio, sino que la clavó en la cruz. Aquí está claramente expuesta la expiación. Porque cuando hay una propiciación, tiene que haber una expiación. Cuando hay un sacrificio, tiene que haber un derramamiento de sangre. ¿Cuáles son las características de esta obra expiatoria, esta obra de propiciación? Y lo leímos anteriormente en Isaías 53. Si quieren, después usted lo podrá leer una vez más en su casa. Perdón, todo el capítulo 53. Cristo llevó el peso, Cristo llevó la culpa del pecado de nosotros, como también cargó las consecuencias del pecado él mismo. Él llevó esa carga pesada en la cruz.
ese peso del pecado que cayó sobre él en la cruz del Calvario. En otras palabras, el peso que había en nosotros fue puesto sobre él, de modo que nosotros no continuáramos con nuestra naturaleza pecaminosa. Él fue hecho pecado en la cruz del Calvario. Nunca, nunca, en ninguna parte de los evangelios, ningún escritor habló de que Cristo cometió un pecado. Nunca. Fue tentado en todo, pero nunca cometió ningún pecado. Era un cordero perfecto, era un cordero santo. Y ese cordero llevó el peso de nuestra culpa, el peso de nuestras iniquidades, la aberración de nuestro pecado cayó sobre él. Entonces la barrera entre Dios y la persona debe de ser quitada. Necesariamente tiene que ser quitada. Si vamos a 2 Corintios, el capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, interesante, no dice al lado de Cristo, sino en Cristo, o sea, insertado en Cristo, en otras palabras, envainado en Cristo, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en otras palabras, esa naturaleza pecaminosa pasó, quedó atrás, y aquí son todas hechas nuevas. La sangre de Cristo es y será un beneficio, será dada por amor y por gracia. Es un acto de misericordia. Es Cristo en nuestra Pascua, amados. Y entendiendo obviamente el tema de la Pascua y profundizando el tema de la Pascua, vamos a ir viendo un poquito más adelante que no tan solo pasa por alto, sino que nos perdona, y no tan solo nos perdona, también nos limpia, no de algunos pecados, no de aquellos pecados que son más graves que otros, como dicen algunos, tratando de medir los pecados, sino que nos perdona porque cambia, nos hace nacer de nuevo. El poder de ese sacrificio en la cruz del Calvario nos regenera, nos hace nacer de muerte a vida, nos resucita en él. Por causa de la propiciación hubo una expiación. En otras palabras, la expiación es quitar la culpa mediante una ofrenda de un sacrificio. Y esta ofrenda de este sacrificio tiene que ver con el derramamiento de sangre. Dios necesita, por lo tanto, abordar todo el problema del hombre, absolutamente todo, no una parte. Es todo o es nada. O realmente nacemos de nuevo o no nacemos de nuevo. O realmente este sacrificio es perfecto o no lo es perfecto. O es eterno o no es eterno. O fue consumado en su totalidad o le faltó algo. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Por qué estoy leyendo esto? No voy a profundizar de cuál es la naturaleza de la iglesia. Más adelante seguramente lo vamos a hablar, pero es un poco para ver el fruto de esta propiciación, de esta expiación, de una forma tangible, como vida para nosotros. No es tan solo algo conceptual, no es algo aprendido, es algo que
que va más allá de la revelación, es algo que se experimenta en lo más profundo del ser de aquel hombre, de aquella mujer que ha sido llamado por gracia desde las tinieblas hacia la luz admirable. Si leemos Juan capítulo 1, verso 29, podemos encontrarnos con lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita. Lo anula. Lo quita en medio y lo clava en la cruz. Juan está escribiendo lo mismo que Pablo escribió a la iglesia en Colosenses. Exactamente lo mismo. Trae a la luz Juan lo que experimentó Juan el Bautista al ver al Hijo de Dios, la revelación que tuvo de él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como que él miró hacia atrás, hacia todo lo que había hecho su pueblo por años, por voz del Señor, por voz de los profetas, de los sacerdotes, de los reyes, cómo se venía anunciando lo que sucedería cuando Dios mismo se levantaría de su trono e iba a proveer el Cordero de Dios para aplacar su propia ira. Cómo Él iba a ser propicio a nosotros los pecadores. ¿Cuál era la solución de este gran problema eterno que tenía el hombre? Por eso exclamó Juan: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía muy claro lo que estaba diciendo. No era una frase más, no era para rellenar, no era con mucha revelación. Él tenía claro por qué estaba diciendo que este Cordero va a extirpar el pecado del mundo. Interesante. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Esto lo leímos al principio. No algunos pecados, sino que todos. Por lo tanto, este sacrificio propiciatorio y de expiación, donde el Señor se puso en medio, produjo vida para nosotros los muertos, produjo salud para nosotros los enfermos, produjo salvación para nosotros los condenados, produjo paz para nosotros los que estábamos lejos y muertos, apartados de la gloria de Dios, destituidos justamente de la gloria de Dios. Ahora Pablo escribe: y a vosotros, estando muertos en pecado y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Dios nos dio vida juntamente con Él, con Cristo, con su Hijo, perdonándonos todos los pecados. En otras palabras, ese poder del sacrificio del Hijo de Dios, expiando, quitando la culpa mediante una ofrenda de un sacrificio, de su propio sacrificio, derramando su propia vida, su propia sangre, para perdonarnos y hacer una obra completa en cada uno de nosotros. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándolo en la cruz. Hay un decreto hecho por Dios mismo. Toda alma que pecare, ésta ha de morir, y nosotros hemos muerto en Cristo, amados. La muerte de Cristo es nuestra muerte. Estoy crucificado juntamente con Cristo, decía Pablo, y esa debe ser nuestra lo más íntimo, una convicción más profunda que tiene que haber en cada uno de nosotros.
estoy crucificado, estoy muerto, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amados, la identificación absoluta con lo que pasó en la cruz del Calvario no es una cosa emocional, no es un tema que tiene que ver con las sensaciones, es un tema de fe, es un tema de revelado. Dios ha de llamar al muerto a la vida. Dios ha de darle vista a los ciegos. El doctor ha de sanar al enfermo, aquella llaga podrida que lo vio y profetizó Isaías 700 años antes de que Cristo llegase para quitar el pecado del mundo. Él ya lo había visto, el hombre es una llaga podrida, el hombre necesita el doctor para ser sanado y curado. Es interesante cómo la Escritura nos va alumbrando y nos va guiando en esto. Cuando Aarón derramaba la sangre del macho perfecto, inocente, sobre el propiciatorio, y este era agradable a Dios, Dios hablaba con él. Por lo tanto, este sacrificio perfecto del Cordero de Dios en la cruz del Calvario es el lugar donde a Dios se le ha placido hablar a los hombres. Es allí donde la trompeta de Dios, es allí donde el clamor de Dios, es allí donde el perfecto heraldo anuncia sus propias virtudes, anuncia a los hombres y llama a los hombres y ordena a los hombres en todo lugar y en todo tiempo que se arrepientan. Es allí donde se escucha la voz del Creador: venid a mí y estemos a cuentas. Es allí donde Dios una vez más exclama y dice a gran voz: ¿dónde estás? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Dónde estás? Es allí donde el dador de la vida da vida a los muertos. Es allí donde el Señor da agua de vida eterna a los sedientos. Es allí donde a Dios se le plació hablar a los hombres. Dios venía hablando desde el principio de la creación, vino anunciando y hablando y profetizando y trayendo señales hasta la venida del Hijo de Dios. Hasta que Cristo subió al monte Calvario, hasta que Cristo dio su propia vida, hasta que Cristo fue propicio a nosotros los pecadores, hasta que Cristo derramó su sangre, hasta que Cristo exhibió la justicia del Padre. Hoy nosotros podemos mirar aquella cruz, amados, y oír la voz de Dios llamando a los hombres en medio de las naciones: arrepentíos. Arrepentíos. El reino de Dios ya está entre nosotros. Ya ha sucedido el sacrificio perfecto, eterno, que estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Antes que el universo fuese afirmado, ya el Hijo de Dios estaba preparado para morir en nuestro lugar, para morir por causa de nuestras iniquidades. Es allí a donde Dios se le plació levantar el trono de misericordia en una cruz para tener comunión con los hombres. Es allí donde Dios se le plació restaurar y salvar. Juan 12:24 dice de esta forma: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es un tremendo texto, amados. El grano de trigo tuvo que caer a tierra. Literalmente tuvo que caer a tierra, tuvo que morir. Tuvo que, este grano de trigo, tuvo que resistir el pago,
tuvo que resistir el azote, tuvo que resistir la ira del Padre, tuvo que resistir la copa del justo juicio, tuvo que resistir el peso aplastante de nuestra miseria y de nuestros pecados. Él tuvo que resistirlo, este grano de trigo, a tal punto que fue aplastado y cayó a tierra y tuvo que morir. Cristo tuvo que morir para que nosotros tuviésemos vida. Y no cualquier vida, no una vida iracunda, no una vida a nuestro criterio, no una vida según este mundo, sino que su propia vida, la vida del Hijo de Dios, esa vida en obediencia, en sencillez, en humildad, llena de gracia, llena de misericordia, llena del Espíritu de Dios, una ley marcada en lo más profundo de su corazón, la ley de su Padre. Cristo murió por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar. Él dio su vida, Él dio toda su sangre. Cuando Jesucristo en su obra redentora muere para salvar a la humanidad, lo hace bajo la justicia de Dios su Padre. Esta justicia de Dios es la de aplicar gracia y misericordia al hombre caído mediante la redención de su Hijo. Así se le plació a Dios salvar a los hombres, amados, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. La gracia es una justicia que solo Dios puede dar. Podemos decir que la gracia de Dios es un favor no merecido hacia los hombres. Todo lo que recibimos de Dios es sin mérito humano, sin mérito alguno. Ninguno de nosotros podrá decir en aquel día, porque yo hice esto, porque yo hice esto otro, por eso Dios me tomó en cuenta. Eso es una aberración, eso es herejía, eso es mentira, eso está lejos de la verdad de Dios. La verdad que alumbra en medio de las tinieblas es aquella verdad que Dios fue propicio a nosotros, que Él envió a su propio Hijo en expiación para quitar la culpa mediante la ofrenda de su propio sacrificio, derramando su propia vida, su propia sangre. Hay algo, sí, permítame decir en esta hora, hay algo que el hombre merece. Usted dirá, pero ¿cómo, Roberto? ¿Cómo tú puedes decir que el hombre merece algo? Permíteme decirlo de esta forma. El hombre merece el justo juicio de Dios. El hombre merece la justa ira de Dios. Todos nosotros merecemos el lago de fuego eterno. Todos nosotros merecemos el castigo eterno. Todos nosotros merecemos estar apartados de su amor y de su gracia. Pero al Señor se le ha placido, por medio de su propio diseño, de su propio deseo, salvar al hombre. Todo es por gracia. No hay nada que el hombre pueda aportar para contribuir a la intervención de Dios en cada uno de nosotros. No hay nada que nosotros podemos aportar. Si fuese que nosotros pudiésemos aportar algo, amados, entonces el sacrificio de nuestro Señor no hubiese sido perfecto. Pero la perfección de aquel sacrificio es abrumador. Alumbra con tanto poder como el sol del mediodía, que se levanta y puede enceguecernos. Para la justicia de Dios es necesario el arrepentimiento. Y aún así el Cordero de Dios, siendo aquel mediador entre Dios y los hombres, Él pudo decir con los brazos extendidos en su gran amor, se dejó clavar, se dejó sujetar con 3 clavos en aquella cruz. Fue su amor, fue su misericordia. Él perfectamente pudo haberse bajado y ni siquiera haber subido. Pero fue Él mismo dio su vida, Él mismo permitió que manos pecadoras de aquellos hombres burlones lo llevaran a la cruz
y lo crucificasen, pero él sabía que era la voluntad de su Padre, él sabía que era el Padre mismo llevándolo al altar, confiando en lo más profundo que él sería levantado al tercer día, porque así se lo dijo a los discípulos. Para la justicia de Dios es necesario que el hombre se arrepiente. Por eso Cristo en la cruz del Calvario llega a decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No tan solo su oración fue por aquellos que estaban mirándolos desde la cruz, en aquel monte, sino que esa oración fue para cada uno de nosotros. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Nosotros en tiniebla íbamos camino a la condenación. Nacimos en este mundo condenados bajo la ira de Dios. Por causa de esta naturaleza, hablando de la naturaleza pecaminosa, la ira de Dios está sobre los hombres. Pero también el plan de redención también va sobre los hombres. Por eso Dios dice desde la cruz: mírenme, mírenme, vean al crucificado. Y así lo dijo el profeta a todas las naciones: miren al crucificado. Véanlo, observen, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así Cristo fue levantado en una cruz, para que todos nosotros, cuando viésemos al crucificado, guiados por el mismo Espíritu de Dios, convenciéndonos de nuestro pecado, convenciéndonos de nuestra miseria y colocando en nuestro corazón la necesidad de decirle al Señor: perdóname porque soy pecador. Necesito de tu salvación, necesito de tu auxilio, necesito de ti, Señor. Solo quien conoce por revelación del Espíritu su verdadera condición delante de Dios, no una condición aprendida porque lo leí, sino porque fui conmovido por el Espíritu Santo, porque fui alumbrado por el Espíritu de Dios y me hice dar cuenta, el Espíritu Santo nos hace dar cuenta, de la desnudez en la cual estamos, en la miseria en la cual estamos, en lo podrido de la vida en lo cual estamos, y nos alumbra hacia la cruz. Allí está nuestra paz, allí está nuestra salvación. Por lo tanto, solo quien conoce por revelación del Espíritu Santo su verdadera condición delante de Dios puede entender el significado de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de la necesidad de ir a esa cruz. Podemos darnos cuenta de la misericordia que de ella emana. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. La persona que está salva sabe que fue llamada por misericordia, sabe que ha sido salva por gracia. Sabe que el Señor puso fe en el corazón para poder creer. Pero también coloca esa convicción profunda en el corazón, que por alguna razón que a Dios se le plació nos llamó. Que por un lado merecemos su ira, pero por otro lado tenemos un corazón agradecido porque vemos en la cruz del Calvario, vemos la propiciación. Vemos que el mismo Señor aplacó la ira de su propio Padre, y por causa de ser sacrificado por la misma mano del Padre hubo una expiación, se derramó sangre, y esa sangre habla hasta el día de hoy. La fe parte de Dios y es algo sobrenatural sembrada en nosotros, y es tan potente que no deja lugar a las sombras de dudas. Solo cuando el hombre caído adquiere plena conciencia de su condición catastrófica, paupérrima, de muerte, entonces pide al Señor arrepentimiento
salvación, misericordia, bondad, el favor de Dios. Aquellos cuyos ojos le han sido abiertos a la justicia de Dios se verán a sí mismos del todo injustos. Cuando vemos al Señor y Él exhibe la justicia de su Padre en la cruz del Calvario, entonces inmediatamente nos sentimos injustos. Cuando vemos la santidad del Cordero de Dios, inmediatamente nos sentimos podridos en nuestro pecado y en nuestra iniquidad. Hombres que tuercen la verdad. Cuando se omite la enseñanza de la condición pecaminosa, tampoco se habla o se pregona de la grandeza de la salvación. Es necesario para poder exaltar el sacrificio justo, santo y perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en aquella cruz. Necesariamente tenemos que hablar de la condición del hombre. Necesariamente tenemos que hablar que el hombre está bajo la ira de Dios. Necesariamente tenemos que decir que el hombre merece ese juicio. Aquella persona que cree que hay algún valor en el hombre por ser criatura de Dios tiene que recordar que esa creación cayó y que quedó bajo el justo juicio divino. El hombre que tiene convicción de su condición pecaminosa ante la manifestación de la gracia y de la misericordia divina solo tendrá palabra de agradecer a Dios y de exaltar su nombre. Aquí el Evangelio cobra sentido, fuerza, verdad, convicción en el corazón, porque es allí donde gustamos que son buenas noticias. Son noticias de salvación, noticias para un hombre en tiniebla, puede ver la luz. Dios ofrece a la humanidad la reconciliación con Él y la vida eterna en la calidad de hijos de Dios. Asunto muchas veces expuesto en el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Dios no pasará por alto el pecado del hombre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amados, solamente por esa puerta nosotros debemos entrar. Todo hombre que ha de ser salvo, que ha de entrar en el reino de los cielos, ha de entrar por la puerta que es Jesucristo. Ha de caminar por ese camino estrecho, pero es un camino que nos lleva a la vida eterna. Jesucristo, por lo tanto, es nuestro vicario. Vicario es aquel que toma el lugar de otro, el suplente, el sustituto. La muerte de Cristo fue vicaria. Jesucristo puso su vida, dice la Escritura. Pero ¿dónde puso su vida? ¿Dónde puso su sangre? En un solo altar, que es el altar de la cruz en el monte Calvario. Hay una tremenda gloria en una humilde cruz, en un madero, donde fue colgado el Verbo hecho carne, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, la cual se llevó a cabo en un sangriento sacrificio. Por eso hablamos que la gracia de Dios no es una gracia pequeña, barata, no se puede manipular. La expiación quita el pecado del mundo. Nuestra vida es un fruto del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si uno puede leer en Levíticos, en el capítulo 17, verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Mira qué interesante. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, o sea, en sustituto. Mira qué interesante. Solo en la cruz hay reconciliación, solo en la cruz hay paz.
pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona, junto con su ira justa. También Dios es rico en misericordia y está inclinado a perdonar, pero según su criterio, según sus demandas, según su mente, según su corazón, según como Dios lo ha establecido. Dios no pasará por alto el pecado de los hombres. Su misericordia se ha inclinado a un hombre pecador, pero en su diseño Él usa su propio criterio y en sus propias demandas salvar al hombre. La salvación no proviene de ninguno de nosotros. El plan de redención no proviene de los hombres, amados, sino que proviene del mismo corazón de Dios. Nosotros no logramos el perdón, no logramos aplacar la ira de un Dios justamente airado. Más bien es su propia dádiva gratuita para nosotros, ya que a Él le ha costado todo. Le costó su propio Hijo, su primogénito, su único Hijo. El Hijo de Dios ya no está bajo la ira de Dios porque no es esclavo de la naturaleza pecaminosa que lo obligaba a pecar. Ahora los hijos de Dios son llamados santos, apartados del pecado. Es interesante si podemos leer en Romanos. Vamos a Romanos en el capítulo 3, verso 21 al 27, que lo leímos anteriormente en una de las reuniones, lo leeremos de nuevo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Hubo una manifestación, una revelación de la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar, para revelar, dar a conocer su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Qué interesante el texto, amados. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, aunque sabemos que no todo el mundo será salvo. Y eso tal vez en otra ocasión seguramente lo vamos a profundizar. ¿Por quién murió el Señor Jesucristo? Que también es un tema digno de poder reflexionar a la luz del Evangelio. Jesús como propiciación y Jesús como abogado frente a un juez justo. Mira, qué tremendo. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre,
o para con el juez, a Jesucristo, el justo. En otras palabras, Él es nuestro abogado, el que aboga. ¿Por qué necesitamos un abogado? Porque el hombre está en problema. Porque el hombre está sentado en el banquillo de los acusados. Porque el hombre fue llevado por un juez y lo sentaron frente a él, y donde hay un decreto en contra de él, donde hay un juicio en contra de él, y es culpable, es un hombre culpable. No está ahí para defenderse. Lo llevaron para que escuchara el juicio. Pero aparece Jesucristo como abogado. Y no tan solo como abogado, el texto 2 dice, Él es la propiciación. No tan solo fue propicio, sino que Él es la propiciación. O sea, está en Él, está centrado en su sacrificio, el que un Dios airado fuese propicio a nosotros los pecadores, pero está en Él, la mirada del Padre está en su Hijo, está en el abogado, solo a Él lo escucha. Solo a él lo atiende, porque no es cualquier abogado, es un abogado justo. Por lo tanto, el juez justo escucha al abogado justo que ha de abogar por un culpable y un condenado. Pero también él es la propiciación por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados, y no tan solo por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Sí, amados, sí necesitábamos un abogado. Ciertamente la situación en la que estábamos era de muerte, de juicio, de sentencia. Y no cualquier sentencia, una sentencia de muerte que estaba sobre nuestras cabezas. Pero Él abogó y abogó con su propia vida y dio su propia sangre. La obra de Jesús en la cruz del monte del Calvario a favor de los hombres aleja de aquellos que han recibido aquel sacrificio por fe en sus corazones, aleja la ira de Dios. La redención es el precio que se pagó por nuestros pecados. Nos libró de la culpa del pecado. Y no tan solo nos libró, sino que nos perdonó. Nunca más seremos llamados pecadores, sino que hijos de Dios. No salimos de aquel tribunal como pecadores, con sentencia en sus cabezas, sino como perdonados, libres, limpios de toda culpa. Fuimos justificados en la obra mediante la cual Dios declaró al pecador justo por la fe en Jesucristo, porque creyó que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se puso en nuestro lugar, fue el Cordero sustituto, el vicario. Su sacrificio, su expiación, su sangre, sí, vigente hasta el día de hoy para salvar a los hombres. Hasta el día de hoy el Señor va al mercado de los esclavos y compra con su propia sangre, hace el pago justo con su propia vida, paga el precio, y no tan solo los compra aquellos esclavos, sino que los saca de aquel mercado de esclavos, y no tan solo los saca, sino que los hace libres, hombres y mujeres libres. Por eso, amado, esta libertad a la cual hemos sido llamados, no la usemos como motivo para pecar, como libertinaje. Yo soy libre, así que nadie me puede decir nada, nadie me puede aconsejar, nadie me puede corregir, nadie me puede disciplinar, nadie me puede decir nada porque yo soy libre. Déjame decirte que la verdadera libertad en Cristo Jesús es que somos llamados esclavos. Somos libres no para hacer nuestra voluntad, amados, y eso que quede claro en cada uno de nosotros. No somos libres para hacer lo que sienta nuestro corazón. No somos libres para ser semejante al mundo. No somos libres para hacer lo que todo el mundo hace. Somos libres
para ser esclavos de Jesucristo. Somos libres para hacer la voluntad del Señor. Nuestra voluntad no queda en ninguna manera anulada, es una voluntad libre, y en esta libertad nosotros servimos a nuestro Señor, servimos a Jesucristo, servimos al Rey de Reyes, servimos al Señor de Señores, servimos al Alfa y el Omega, servimos al principio y fin, servimos al autor y el consumador de esta fe y esta gran salvación. Por eso necesitamos revelación, necesitamos sabiduría del conocimiento de Jesucristo, porque si soy siervo, si soy esclavo de Jesucristo, necesito saber qué piensa mi Señor. Necesito entender cuál es la voluntad de mi Señor para no moverme según mi criterio. Dios nos libre de movernos según nuestro criterio. Dios nos libre, amado, de interpretar la Escritura a diestra y a siniestra según nuestros conceptos. Dios nos libre. Tenemos con temor, con temblor, hemos de anunciar a Cristo y este crucificado. Dios nos libre de querer dar conocimiento a los griegos. Dios nos libre de querer dar señales a los judíos. Dios permita de seguir predicando a Cristo y este crucificado. Somos libres para hacer su voluntad, no la nuestra. Por eso necesitamos gemir. Por eso la Escritura han de ser reveladas. Necesitamos gemir a medida que vayamos a los textos para que el Señor saque la basura de los conceptos humanistas en mi cabeza. Para que realmente mi corazón se llene, pero se llene de la verdad de Dios. Esta verdad es la que nos hace libres. Y conoceréis la verdad. El conocer tiene que ver con la intimidad de la verdad de Dios en cada uno de nosotros. Esta verdad que nos para sobre la roca. Esta verdad que lava nuestro rostro y podemos tener nuestro rostro limpio delante del Señor. Nuestras manos santas, puras delante del Señor. Poder servirle con una conciencia limpia. Con una conciencia en paz delante de Él, en convicción y en certeza, día tras día, hasta el momento que el Señor nos llame a su presencia. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Que cada uno de nosotros pueda decir con mucha convicción al final de sus días: Señor, heme aquí. He hecho tu voluntad, me he esforzado en la gracia tuya, te he servido hasta el último suspiro de mi vida. Permita al Señor que cada uno de nosotros sea fiel a lo que ha recibido por gracia, fiel a lo que ha recibido por misericordia. No nos desviemos, amados. Exhorto y me exhorto a mí mismo frente a la verdad de Dios. Somos exhortados por el Espíritu de Dios. Dios nos libre de desviarnos. El Señor siga en cada uno haciendo su obra. Una obra potente. Si alguno de nosotros llega a decir que la muerte de Cristo tuvo como objetivo principal tan solo la salvación, porque el hombre era importante, Dios tuvo que salvarlo, entonces no conoce la Biblia. Lo principal de la muerte de Cristo no tan solo fue el hombre, sino que lo principal de la muerte expiatoria de Cristo fue glorificar a su Padre, dar a conocer la justicia de su Padre en una cruz. La salvación es por gracia, y eso lo sabemos. Por solamente gracia, sin nada que aportar a esta salvación. El Señor se derramó en ofrenda al Padre en una cruz,
Hablamos del sacrificio de Dios como un holocausto, y el holocausto es la ofrenda que debe de ser quemada por fuego, consumida por fuego, pero también hablamos de expiación, también hablamos de derramamiento de sangre. Por lo tanto, cuando el Señor se da a sí mismo en ofrenda al Padre para aplacar la ira de su Padre, por consecuencia la sangre y la vida fue derramada, y nosotros fuimos puestos debajo de Cristo para ser lavados y bañados en su sangre. Por gracia y por misericordia, ninguno de nosotros pudo llegar allí por méritos propios. Ninguno de nosotros podía llegar y colocarse bajo ese altar. Fuimos llevados al lugar de la reconciliación, al lugar de la salvación. El Padre tenía que ser aplacado. Él es justo y es Él el que reconcilia a los hombres pecadores con su Padre airado. Nosotros dimos vuelta a la espalda. Nosotros somos los culpables, no Él. La muerte expiatoria de Cristo fue hacia Dios para aplacar a su ira justa. Y nosotros mismos, por consecuencia, nuestra redención. El hombre recibió por fe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Recuerda aquellos chivos expiatorios que también leímos en una de las reuniones anteriores. Uno tenía que ser muerto. Uno tenía que ser derramada la sangre. Por su sacrificio, su sangre, el pueblo era perdonado. Pasaba por alto sus culpas por un año, pero otro era libre, llevado al desierto. Aarón le ponía sus manos para la identificación con la sangre del otro macho cabrío, por lo tanto, representaba a nuestro Señor como sustituto, a quien que llevaría nuestras culpas y Él las llevaría a la cruz. Cristo exhibió públicamente la justicia de Dios, su sangre tenía que ser derramada. Lo dijo y lo vio, lo hizo dar a conocer Dios en el principio, en Génesis. Cuando Adán había pecado, el mismo Señor, cuando lo vio y Adán escondiéndose, se tapó con hojas su desnudez. Tenía vergüenza de aquel Dios que en un momento, cuando él lo oía, seguramente producía gozo. Ahora oía la voz de su creador y decía, tuve miedo y me escondí. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, porque ya lo había visto antes de crear al hombre, Dios lo cubrió con pieles. Por lo tanto, tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber una muerte de un animal inocente para cubrir la desnudez del culpable que fue incrédulo y fue desobediente a su Creador. La sangre es la vida de la carne. La paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado y eso lo sabemos bien. Sin muerte no hay vida ni perdón. Dios siempre actúa sobre la base de su inmutable justicia. Dios es quien establece los términos de la expiación. Nosotros los muertos recibimos vida por y a través de la muerte de un inocente colgado en mi lugar. Cristo es el sustituto. Aquellos sacrificios en el Antiguo Testamento eran cheques a fecha porque todos apuntaban a la cruz. En la cruz se cubrió toda la deuda que teníamos con Dios. Todos en el Antiguo Testamento murieron, pero miraban por fe al sacrificado. Bendito el Señor, que hoy nosotros podemos mirar hacia atrás y ver al crucificado y podemos alcanzar perdón y paz.
En otras palabras, se acabaron los sacrificios y se acabó el tabernáculo, se acabó el trabajo del sumo sacerdote, ya no hay obispos, ya no hay sacerdotes, ya no necesitamos mediadores, ya no hay obras que hacer, solamente creer y recibir por fe lo que sucedió en la cruz del Calvario. Ahora Jesucristo es el sumo, el máximo sacerdote. Jesucristo es el obispo de nuestras almas, el supervisor, el que nos guía, el que nos pastorea, va guiando su propia salvación en nosotros. Bendita cruz, bendito sacrificio, bendito el día que el Señor subió a aquella cruz y dijo, consumado es. En la justificación el pecador está delante de Dios, acusado en condición de enemigo, muerto, ciego, esclavo, pero es declarado justo. ¿Por qué? Porque estamos en el justo. El pecador está delante de Dios como un deudor y recibe una cancelación de sus propias deudas. El Señor pagó por nosotros. En la adopción el pecador está delante de Dios como un extraño, bastardo, pero es hecho hijo del Dios Altísimo estando en Él. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. En la reconciliación el pecador está delante de Dios como un enemigo, pero es hecho como amigo. En la redención el pecador está delante de Dios como un esclavo y éste está recibiendo su libertad en Cristo. Somos acusados, pero Él es nuestro defensor, nuestro abogado. Nuestro castigo fue sobre Él. Y todo esto, amados, es por gracia. Todo porque hemos sido hechos uno con Cristo en su cuerpo, insertados en Él, bañados con su sangre. Por esto somos aceptados. Esa palabra, aceptar, no podría estar en nuestro vocabulario de hombres caídos diciendo yo acepto a Dios, sino que es al revés. El Señor nos ha aceptado a nosotros. Somos aceptos, pero aceptos solo en el amado. Permítame ya ir avanzando para concluir. Cuando vemos en Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, que verdad leímos del 11 en adelante, pero si leemos del 1 en adelante, que sería bueno también que usted después lo pudiese leer, el autor da mucha luz de los lenguajes levíticos y mira hacia atrás y le da el sentido correcto en Cristo. Por eso en el verso 11 ya lo leímos, pero estando ya presente Cristo, le arroja luz a todo lo que sucedía por siglos y siglos. Por lo tanto, él empieza a hablar del tabernáculo, porque en el tabernáculo es donde Dios se revelaba al hombre. Era un medio de gracia, donde Dios hablaba con los hombres. Era una sombra, era un símbolo, una parábola, una profecía de Cristo. Demostraba a Dios que el hombre está separado de Dios y no puede acercarse a Él por su santidad. Pero era defectuoso, porque aquellos sacrificios no quitaban el pecado ni la culpa, solo cubría el pecado y dejaba tranquilo a aquel pueblo en sus conciencias para seguir avanzando. Pero también en aquel lugar estaba la presencia de Dios, se manifestaba Dios, era el lugar de reunión, era el lugar del pacto, era el lugar de los sacrificios, del derramamiento de sangre, era el lugar de la adoración. Pero era imperfecto, ya que cada año el sacerdote debía de hacer los mismos sacrificios por sus pecados, los pecados de su familia y los pecados del pueblo. Y si se encontraba culpa en él, él mismo podía morir frente al horror de la santidad de Dios. Dios demuestra que jamás alguien puede solucionar definitivamente el problema del perdón, excepto está en su mano el perdonar. Para el hombre esto es imposible, la salvación, pero para Dios
para Dios es posible. Todo es posible para Dios. Y cuando dice todo, está centrado en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Amados, sigamos mirando esa cruz. Por muy ruda y tosca que ésta sea, lo que veamos, lo que oigamos desde ella, por los mismos labios del crucificado y resucitado, no debemos de descuidarnos, no debemos de menospreciar su poder. Pablo, interesantemente, él escribe en Filipenses capítulo 3, verso 18. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, no tan solo lo repitió una vez, muchas veces lo advirtió, lo anunció, exhortó para que no se desviasen de la cruz. Y ahora lo decía con lágrimas, con un corazón compungido, agonizando su alma, rogando prácticamente no se desvíen de aquella cruz. Y también le escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 9, verso 16. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Amados, Dios guarde su verdad en cada uno de nosotros. El trono de la gracia, el sumo sacerdote se encuentra allí. El trono de juicio ahora se transforma para nosotros en aquel trono de misericordia y de gracia. Es un mismo trono, pero para algunos será el trono donde experimentará la ira de Dios. Para otros será el trono de la gracia y la misericordia. Hoy podemos entrar confiadamente por medio de la sangre de Cristo, del Hijo de Dios. Hoy, por medio de su sangre, presentada en el tabernáculo, no hecho por mano de los hombres, Cristo traspasó los cielos y allí presentó su propia sangre al Padre para aplacar su ira. Y por esta causa cayó sobre nuestras cabezas su sangre y recibimos su gracia por fe para salvación. El perdón de nuestros pecados en su totalidad. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no vamos a alabar al Señor? ¿Cómo no vamos a honrar al Señor? ¿Cómo no vamos a servir al Señor? Si hemos experimentado tan grande amor en una cruz. Esta salvación maravillosa, este gran tesoro sublime, invaluable que fue a la cruz. No descuidemos tan gran salvación, sino que sirvamos al Señor todos los días de nuestra vida, hasta el último día, hasta el día que será nuestro último suspiro. Sirvamos a nuestro Redentor, sirvamos a aquel que fue propicio a nosotros. Demos gracias al Señor, porque por causa que Él se ofrendó como un sacrificio vivo, un holocausto al Padre para aplacar su ira, donde fue derramada la sangre justa y eterna. Hoy podemos ser llamados hijos e hijas del Dios vivo. Sirvamos, amados, y adoremos al Señor todos los días de nuestra vida. Que el Señor les bendiga, amados. Que la paz del Señor esté en nuestros corazones.
y la verdad de Dios siga alumbrando nuestro entendimiento y nos siga encaminando hacia la eternidad en Cristo, amados. Bendiciones.